Hola, soy Jesse. Recientemente un cliente me contactó para hacer una katana que combinara con el tanto que me había comprado antes. Mi objetivo para esta construcción de katana es incorporar todo lo que aprendí de mi construcción de Enma de una manera más grande y mejor. Enma no era malo, pero aprendí algunas cosas que definitivamente podría mejorar la próxima vez. Haré esta katana de maskis retorcidos para que coincida con el tanto que hice antes. Lo que acabas de verme hacer fue apilar mi billete inicial y soldarlo. Estoy tomando todas las precauciones necesarias para garantizar soldaduras de forja posteriores perfectas. También puedes verlo en esta toma, pero conseguí un nuevo sistema de recolección de polvo para mi amoladora. Es de Magnomatic, hecho para el Knife Maker, y hasta ahora funciona bien. Reorganicé las herramientas en mi taller, por lo que ahora tengo más espacio para trabajar. ¿Todavía recuerdo cómo encender esto? En realidad no sé si esto cabrá. El plan para esta barra es sencillo. La estiraré hasta formar un cuadrado de 1 pulgada. Romperé las esquinas y luego la retorceré. Lo que acabas de verme hacer fue una de mis inmersiones precautorias estándar en mi aceite de temple. Cuando pongo la barra con aceite de temple en el fuego, el aceite se convierte en una capa de hollín de carbono que mantiene el oxígeno alejado del centro de la barra, lo que resulta en soldaduras más limpias. En mi opinión, es una manera más sencilla pero eficaz de mantener la barra limpia en comparación con envolver la barra en lámina de metal y soldar todas las costuras. Si algo es 99% tan bueno pero requiere 10 veces menos esfuerzo, creo que me quedaré con eso en general. Mientras estiro esta barra, creo que debo explicar cómo comencé a fabricar cuchillos. En mi último video pedí sugerencias sobre temas para las narraciones en off. Mucha gente sugirió que hablara sobre cómo me inicié en este peculiar mundo de la fabricación de cuchillos. Lo curioso de mi viaje en este oficio es que en realidad fue algo aburrido. Simplemente vi algunos videos sobre ello en YouTube y pensé, espera, esto parece bastante fácil. Decidí intentarlo a bajo costo. Conseguí carbón, ladrillos, un secador de pelo y armé una mini forja para comenzar a forjar. Lo primero que hice fue un cuchillo, y el cuchillo fue el peor cuchillo que puedas imaginar. La hice de acero suave sin filo, con una espiga para encajar en la madera, pero sin herramientas de carpintería, así que era solo una espiga desnuda. La experiencia me dejó un poco desanimado porque lo que pensé que era muy fácil resultó ser más difícil de lo esperado. Volviendo a mi historia, obviamente mis primeros trabajos fueron realmente malos, pero seguí viendo más y más videos de YouTube y realmente quería terminar siendo una de las personas que hicieron lo que vi en esos videos. Básicamente a medida que pasaban los años y conseguí mejores herramientas, mi pasión por el oficio seguía creciendo. Mi proceso para aprender nuevas habilidades era básicamente, vería a alguien hacerlo en un video de YouTube e intentaría replicarlo yo mismo, solo para hacerlo realmente mal. Y luego volvería a ver el video de YouTube y luego recogería detalles cada vez más pequeños que incorporaría la próxima vez que lo hiciera. No estoy seguro si esto cuenta como ser autodidacta, ya que vi muchos videos de YouTube y nada era realmente original. Pero mi único profesor formal fue en la tienda de San Lucas, donde estudié por aproximadamente una semana. Retomando la construcción, en ese punto la barra medía poco más de 1 pulgada cuadrada. No lo llevé a la medida final porque el mango era demasiado largo para manejarlo, pero después de cortarlo, volví a los dados planos y lo llevé a esa dimensión. Para romper las esquinas, utilicé un bloque de parada de aproximadamente 1,25 pulgadas. Lo coloqué en un ángulo de 45 grados y rompí las esquinas. Si pudiera repetirlo, elegiría un tamaño de bloque de parada de aproximadamente 1,1 pulgada, para que al girarlo tuviera una forma más redonda. Pero 1,25 pulgadas no es realmente un problema, solo dificultó un poco mi trabajo después. Creo que estamos listos para un giro. Encendido. Una de las cosas más difíciles de tener una barra tan larga y hacerla en Twistomascus es que tengo que asegurarme de que el giro sea uniforme en toda la barra. La uniformidad de la temperatura controla la uniformidad del giro. No tengo un soplete de oxígeno acetileno ni de oxígeno propano. Solo cuento con una fragua y un soplete de propano.
Así que lo que hice fue colocar cuidadosamente la villeta dentro de la fragua para predecir dónde se calentaría más la pieza. Como puedes ver, las partes que quiero retorcer más están bajo la llama directa. Mi fragua tiene 2 quemadores, pero usé solo uno para el retorcido, así es más fácil controlar dónde aplico el calor. El centro fue el menos retorcido, así que lo puse bajo la fragua. Aquí se ve que es el más brillante, lo que significa que se retorcería más rápido. De acuerdo. Satisfecho con la torsión en la barra, corté los extremos sin retorcer, la puse de nuevo en la fragua y la aplané en una preforma para la katana. Empecé a trabajar en Enma con un material de 3/8 de pulgada de espesor y 1 pulgada de ancho. Para esta hoja de Mascus retorcido, quiero forjarla un poco más gruesa que la de Enma, por lo que la barra inicial necesita ser más gruesa que la de NMO. Sin embargo, tengo el mal hábito de usar dados planos cuando los combinados serían mucho más eficientes. Usé los dados aquí por miedo a desgarrar la barra, pero en retrospectiva hubiera sido más rápido y seguro usar los dados combinados. Uno de los grandes problemas con estos dados planos es que, debido a su gran masa térmica, absorben el calor de la pieza. Como se puede ver, donde sea que se presione, todo el calor desaparece, lo que significa que no se puede presionar durante mucho tiempo. Con la barra en el grosor final, pero no en el ancho, la llevé al tornillo de banco y usé la amoladora angular, mi herramienta menos favorita en el taller. El propósito de la amolada angular era eliminar la posibilidad de que un cierre frío se moviera a lo largo del borde y entrara en la carne de la hoja. No me importaba mucho la cara de la barra, ya que se convertiría en el lado de la hoja más tarde, y durante el amolado bruto puedo amolar todo eso antes del tratamiento térmico. También intenté considerar que la katana debía tener un cono distal. Quería que la parte de la hoja justo encima del hibaki fuera mucho más gruesa de lo que era en la punta. Para prepararme para eso, dibujé la hoja a su grosor final, pero dejé uno de los extremos de la barra mucho más ancho que el otro. Como hice con Enma, voy a seguir la tradición de cortar la punta. Y como con Enma, al no usar aceros tradicionales, realmente no tiene sentido hacerlo. Pero es una katana y quiero honrar las técnicas tradicionales de algún modo. ¿Yo? Quiero afilar ese cincel hasta que quede plano. Esta molienda es una buena prueba para la colección de Nuzlocke. Las chispas salen más calientes y en mayor cantidad. Creo que lo hizo bastante bien. Para algunos de ustedes probablemente sea una sorpresa que haya llegado tan lejos en el video sin quejarme aún de la temperatura. Y sorpresa, sorpresa, en realidad no había mucho de qué quejarse. El clima era agradable en Arizona, aún sin alcanzar temperaturas de 3 dígitos diariamente, lo que hizo cómoda la forja. Pero sí, el primer paso en mi operación de forja, después de doblar la punta hacia arriba, fue finalizar el cono distal en mi preforma. Hice mucho de eso en la prensa, pero no fue perfecto, y con el martillo de mano tengo suficiente control para hacerlo perfecto. Luego forjé los biselados del lomo, tradicionalmente llamados muni en japonés, pero no los hice en Enma. Los molí y en el espíritu de hacer esto mejor, decidí forjarlos hasta casi la finalización. Al avanzar por la hoja, entré en un ritmo.
Primero forjé los biselados del lomo, el muni, seguido de los biselados laterales y finalmente los de la hoja. Esto hizo que, a medida que avanzaba por la hoja, pudiera confiar en la geometría establecida de antemano y usarla como una métrica para ver qué tan bien forjaba a medida que me cansaba cada vez más. Al avanzar por la hoja, algunas cosas se hicieron muy evidentes. Primero, perdí toda mi resistencia para forjar. Creo que conservé la mayoría de mi habilidad, pero la velocidad para desatarla disminuyó significativamente. La longitud total de la hoja debe ser de 36 pulgadas, incluyendo el mango. Revisaba constantemente con la cinta métrica para asegurarme de que mi hoja no se volviera demasiado larga y que fuera más gruesa donde quería. Aquí, para dibujar el mango más rápido, martillaba sobre la bocina. La forma redonda de la bocina ayudó a que el acero se extendiera más rápido, ahorrándome energía. Eso es un moretón, eso es un moretón, eso es un moretón. Creo que esto es un moretón. Satisfecho con la sección transversal de la hoja en toda su longitud, llegó el momento de forjar la punta. No sé por qué dejé la punta para el final, pero me alegra haberlo hecho, ya que forjarla fue divertido, y, como estaba cansado, hizo que la última parte de la forja fuera más amena. Después de estudiar un poco más el libro sobre la katana de Yoshin a Yoshihara, me quedó claro que la curvatura de la hoja, o el sori, era muy intencional en todas las katanas de buen aspecto. Noté que la curvatura del sori no era consistente a lo largo de la hoja. Creo que las katanas de mejor aspecto tenían más curvatura cerca de la baki y eran ligeramente más rectas cerca de la punta. Dediqué bastante tiempo para asegurar que la curva de la hoja se viera bien antes del tratamiento térmico. Veo mucho desbaste en mi futuro. Antes de normalizar esta hoja, quería hacer un desbaste brusco rápido. Mi objetivo con este pequeño desbaste brusco era dejarlo muy grueso todavía, pero quería finalizar el perfil y ver algo de metal limpio. Este proceso es muy agresivo con las correas por la dureza de la escala. Usé una vieja correa púrpura que funcionó bastante bien. Estoy algo impresionado con este abrasivo. Lo haría. ¿Sería realmente divertido si no funcionara? De acuerdo. Por favor, dime que esto se cierra. Utilicé dos aceros para el patrón de Damasco, 1084 y 5920. Estos dos aceros son muy similares y requieren 3 ciclos de normalización. El primero a 1650 grados Fahrenheit, el segundo a 1500 grados Fahrenheit y el tercero a 1350 grados Fahrenheit. Para la normalización, la hoja no necesita enfriarse por completo hasta la temperatura ambiente. Solo tiene que enfriarse hasta estar apenas no incandescente, que está alrededor de 700 a 800 grados. Otro concepto interesante es el recocido. Se pueden observar olas de color rojo atravesando la hoja. Es casi como un latido del corazón, y esto se debe a que el acero atraviesa cambios de fase a medida que la temperatura disminuye.
Con la hoja normalizada era hora de prepararla para el temple, lo que implicaba usar mi peso corporal para desgastar una gran cantidad de material. Notarás que en mi molienda, a diferencia de mis videos previos, al presionar la amoladora, no se mueve. Esto se debe a que finalmente fabriqué una mesa de trabajo sólida y resistente. Es difícil apreciar la importancia de un buen banco de trabajo a menos que hayas usado uno malo por mucho tiempo. La molienda se sintió más rápida que antes, y aunque todavía tomó un tiempo considerable, fue algo agradable. Es muy grueso, alrededor de 3/16 de pulgada en el borde, incluso más que una octava parte de pulgada. Pero no quiero que se agriete, así que lo dejo grueso. Con la hoja desbastada y lista para el temple, llegó el momento de introducirla en el horno a 1500 grados Fahrenheit. La temperatura de austenización para 1084 y 1520 es ligeramente inferior a 1500 grados Fahrenheit, pero tener un pequeño margen de error es útil debido al tiempo que toma sacar la hoja del horno y sumergirla en el aceite. Lo bueno es que si se quema no hay humo. Esto no estaba en el guión. Amigo... ¿Qué? Ok, bien, muy bien. Siento que hay mucho de carburado y una deformación bastante grande. Pero nada que no se pueda arreglar más adelante. Con la hoja templada, era momento de revenirla en el horno por 2 ciclos de 2 horas a 425 grados Fahrenheit. El plan era enderezar la hoja después del segundo ciclo de revenido en mi tridente. Eso está bien, realmente. El tamaño del grano era perfecto, no había grietas ocultas. No estoy seguro qué pasa entre yo y las katanas, pero nunca puedo hacerlas bien a la primera. Después de analizar el punto de ruptura de las dos piezas, deduje que no había nada malo con mi acero, más bien creo que había algo malo con mi método de alineación. El dispositivo de 3 puntas es muy efectivo si se hace correctamente, pero estresa mucho la hoja. Creo que tampoco desgasté completamente las rayas en el lado de la hoja. Atribuyo esto simplemente a la pereza. No tenía razón para no desgastar las hojas antes del tratamiento térmico, y eso resultó en que rompí la hoja por la mitad. Pagué el precio. Esto no significa que crea que el rompimiento de la hoja fue del todo malo. Creo que gracias a lo aprendido del primero, pude forjar el segundo de forma más eficiente y precisa. Puedo afirmar con total certeza que preferiría tener la segunda hoja en lugar de la primera. Está bien.
Esto es después del primer ciclo de temple de la hoja número 2. Si observas, está un poco doblado en la dirección incorrecta. Hay mucho de carbón aquí. Si muelo a través del de carbón antes del segundo ciclo de temple, sabré mejor cuán recto es realmente. Bien, después de moler todo el de carbón, todavía está bastante doblado. He hecho muchas cosas diferentes desde entonces, y creo que no tendré demasiado miedo de resolver esto. Si se rompe cuando lo estoy enderezando de nuevo. Creo que voy a ir a llorar. Yo tengo que yo... Tengo que girarlo más fuerte. Eso me asusta. Después de pensar cuidadosamente y una sugerencia de mi hermano, el camarógrafo, deduje que probablemente sería mucho más seguro usar el martillo de carburo para enderezar todo el asunto. Aunque el martillo de carburo es excelente para enderezar objetos, nunca lo he utilizado en algo tan doblado. La forma en que funciona el martillo de enderezamiento de carburo es que aumenta la superficie en un lado, porque el carburo es mucho más duro que el acero, y al aumentar la superficie lo doblas en la otra dirección. Funcionó bastante bien y conseguí que la hoja estuviera prácticamente perfectamente recta, pero no puedo enfatizar cuánto tiempo me llevó enderezarla. Me tomó alrededor de 4 o 5 horas enderezarlo. Ahí hay uno. Ahí. Esta debería ser la parte más gruesa. Para garantizar el grosor deseado de mi hoja desde la punta de la espiga con un buen cono distal, medí el grosor cada 2 pulgadas. Con un modelo tridimensional de la hoja en mi cabeza con medidas, era hora de llevarla de vuelta a la amoladora y quitar todo el material necesario. Como dije antes, el centro de la hoja era mucho más grueso de lo que quería que fuera. Mi espiga era un poco más delgada que el centro de la hoja, y necesitaba asegurarme de no tocarla para garantizar que mi conicidad distal pasara de gruesa a delgada sin burbujas en el centro. Desearía poder transmitir lo satisfactorio que fue simplemente deslizar mi mano a lo largo de la geometría. Es tan nítido. Casi está como quiero que sea al final. Todavía está un poco pesado, pero las líneas son simplemente tan buenas. Desde que empecé a fabricar cuchillos, he estado fascinado con la katana. Hay un par de clásicos de YouTube que siempre me gusta volver a ver. Probablemente los he visto unas 20 veces cada uno. Esos son el Kenosuke Katana de Man at Arms, el Katana de hoja reversa, el Katana Killbook y luego los más recientes, el Tanjiro Katana de That Works y el Katana de Call of Duty. Prácticamente todo lo que sé sobre el proceso de fabricación del katana proviene de estos videos y del libro que tengo. Un efecto secundario de ser un gran fanático del katana es que cuando sostengo algo en mi mano que se parece a lo que he visto toda mi vida, una parte de mi cerebro simplemente se emociona. No digo que mis katanas sean tan buenas como las de los maestros, pero espero que a medida que siga haciéndolas, se acerquen cada vez más a su calidad. Cuando la geometría de la hoja se aproximaba a lo deseado, era momento de llevarla a una correa Trisac de 400 granos para eliminar los arañazos profundos y facilitar el posterior lijado manual. Una de las cosas más difíciles para mí de hacer en la amoladora fue finalizar la línea yukote o la punta. Un pequeño error arruinaría toda la línea. Bastante simétrico. Limpieza en las piedras. Sí. Maldición. Renacido de las cenizas de su corte. Con la hoja afilada, era hora de finalizar la geometría en las piedras. Lo interesante de las katanas es que en realidad no están completamente planas. En realidad, tienen un afilado convexo bastante pronunciado. Todavía no confío en usar la amoladora para hacer el convexo, así que opté por mi piedra de diamante Atoma de 400 granos. Sabiendo que quería finalizar la geometría en las piedras, dejé el filo más grueso de lo habitual.
Para referencia, si hago una hoja de molido plano que afilaré después sin convexo, debo dejar el filo por debajo de 10 milésimas de pulgada. Dejé esta hoja en alrededor de 50 milésimas, así que tardó una eternidad. Debo lijar toda la katana con 3 hojas de lija de 150 granos porque me quedé sin papel de lija. Terminaré la geometría. Para asegurarme de que todas mis líneas se mantuvieran lo más nítidas posible, lijé la hoja en 3 secciones diferentes, la punta, el lomo y la hoja. Fui muy cuidadoso y lijé en todas las direcciones en la punta, para poder ver claramente la línea yokote durante el proceso. Mira lo profundas que están estas rayaduras del molinillo. Todo tiene que salir a mano. Eso es realmente muy divertido. Amo mi trabajo. Desearía poder ser como todos esos forjadores de cuchillas japoneses que simplemente dicen, oh, voy a enviar mi cuchilla a un pulidor maestro. El documental no muestra nada más después de eso, como si ese fuera el final de toda la historia. No es una crítica, solo tengo celos. Cuando mencioné que había lijado la cuchilla en 3 secciones, no incluí los biselados de la espina dorsal. Los acerqué con la amoladora, pero hay mucho que puedes limpiar con papel de lija, así que me tomé un tiempo para lijarlos con la de 150 granos. Creo que ahora es un buen momento para hablar sobre lo que vi durante el lijado a mano, y esta vez, porque solo quería desconectar mi cerebro y disfrutar un poco del proceso, simplemente vi la serie original de Minecraft de PewDiePie. No es una serie intelectualmente estimulante, pero me hace sonreír. Con la hoja lijada hasta 400 granos, era hora de rociarle película fluida y envolverla en cinta para empezar a hacer los accesorios sin preocuparse por rayar la hoja. Esa es una de las razones por las que no lijé de inmediato la hoja hasta 600 granos con arañazos paralelos. Con ese acabado final tan bonito, si lo toco con algo más, querría volver a lijarlo antes de grabarlo. Para tranquilizarme, reduje la dosis a 400 granos. Es hora de comenzar una de mis partes favoritas de hacer katanas, el hibaki. Estaba bromeando, ¿no es nada divertido hacerlo? En resumen, el hibaki es crucial para el funcionamiento de la katana. Ayuda a mantener la guardia o el suba bloqueado en su posición. Y además de eso, también actúa como uno de los puntos de conexión entre la katana y la saya. Además, al estar hecho de un material más suave que la hoja, ayuda a absorber el impacto. Acabas de verme calentar y enfriar esto en agua. A diferencia del acero, el cobre se vuelve mucho más suave cuando se calienta hasta una temperatura rojo vivo y se enfría en agua. Martillar el cobre introduce muchos desplazamientos en su microestructura, lo que dificulta su trabajo. Al calentarlo y enfriarlo en agua, de alguna manera relajas esos desplazamientos, devolviéndolo a su estado más suave. Como herrero de cuchillos, he hecho un total de 4 hibaki, incluyendo este. Me gusta pensar que mejoré un poco al hacerlos, pasando del primero al segundo y al tercero, pero en este encontré muchos problemas extraños que no dejaba de hallar. Esperaba que me llevara como máximo 2 horas hacerlo, ajustarlo a la hoja y darle forma, pero en realidad creo que me llevó algo así como 5 horas. Estoy seguro del tratamiento térmico de mi hoja, pero aún así tenía miedo de golpear un poco el mango. El hibaki debe ajustarse al vacío en el mango, y la única forma de lograrlo sin herramientas sofisticadas es martillarlo en su lugar. ¿Qué? Estoy usando una nueva configuración de portabanda de Harbor Freight para cortar el hibaki. Sé que las herramientas de Harbor Freight son un poco sospechosas, pero realmente no puedo encontrar nada malo que decir sobre esta. Aunque la mesa esté un poco inclinada, no afectará significativamente mi trabajo. Esta fue la parte del hibaki más complicada de ajustar a la perfección. El interior del hibaki, cerca del doblez de la columna, debe ser bastante cuadrado.
Tuve que alternar entre varias operaciones para obtener ese cuadrado, lo que consumió la mayor parte del tiempo de fabricación del hibaki. La próxima vez que haga un hibaki cambiaré un poco el orden de los pasos. Esta operación de limado habría sido más rápida si se hubiera hecho antes de doblar el hibaki. Esta pequeña pieza también es una parte molesta de hacer el hibaki. El hibaki tiene que soportar la hoja desde el lado de la hoja y el lado de la espina, por lo que tienes que soldar una pequeña cuña en el lado de la hoja. Y suficiente para saturar el interior. Estoy utilizando alambre de soldadura Stay Bright, sin plomo de sal de plata. En el futuro usaré solo alambre de plata para soldar, pero primero quiero obtener un mejor soplete. Con la cuña soldada en el hibaki, era momento de lijar el exceso de soldadura y ajustarla al tanque. Tiendo a usar demasiada soldadura en estas operaciones, pero en mi opinión es mejor estar seguro que arrepentirse. Con el hibaki encajando en el tank, era momento de hacer algo que no hice en Enma. Al parecer, los hibaki deben estrecharse considerablemente desde la base hasta la punta, y en Enma los mantuve más o menos del mismo grosor. Estoy usando mi superficie de granito plana y papel de lija para aplanar el inferior. Otra cosa molesta de lijar cobre es que transmite el calor tan bien que incluso si estoy lijando el otro lado del hibaki, tengo que sumergirlo en agua muy frecuentemente. No solo se vuelve incómodo de sostener, sino que comienza a quemar mi mano. Una de las cosas realmente agradables de hacer el hibaki primero, sin embargo, es que ahora que tengo el hibaki perfectamente ajustado a la espiga, puedo usarlo como una especie de plantilla para dibujar la línea que necesito tallar en todas las demás piezas del mango. Creo que voy a darme como... demasiado para un separador. Es mejor tener de sobra que escasear. La última vez que hice estos separadores, perforé varios agujeros y limé la forma por completo. Esta vez, solo quiero perforar un agujero y usar la sierra de joyería para cortar la forma. Sabía que familiarizarme con la sierra de joyería sería útil, pero la primera vez que la usé rompí muchas hojas, me impacienté y no dediqué tiempo para aprender a usarlas correctamente. Un amigo que tomó una clase de carpintería me enseñó que se debe mantener lo que se está cerrando en línea con el brazo que se usa para cortarlo. Esto evitará dolores de hombro innecesarios. Luego de cortar las ranuras en los espaciadores, tocaba considerar el material para la guardia. Tengo una hoja de acero inoxidable y planeo hacer lo mismo que con los espaciadores. Desafortunadamente, creo que hubo un pequeño error táctico porque mis hojas de sierra apenas podían tocar el acero inoxidable. Oh, chico. Eso es realmente gracioso. Podría usar latón para el jardín y simplemente cortarlo como si fuera joyería. Eso es en realidad algo gracioso. Decidí usar acero inoxidable y de inmediato se me atascó una broca en él. Esto es una de esas cosas que se siente como un golpe bastante fuerte en el estómago cuando sucede, me da una razón para mejorar en la sierra de joyería y me facilitó mucho la vida más adelante porque el latón es mucho más sencillo de trabajar que el acero inoxidable. Este es el diagrama de flujo de lo que necesito hacer. Terminar la guarda, forjar herramientas de tallado, tallar y dar forma al mango para hacer el fushi y kashira y comenzar con la saya.
Tallar la ranura en la guarda resultó ser más difícil de lo esperado. El problema es que el material de la guarda era de 1/4 de pulgada de espesor y tenía que preocuparme un poco por el ángulo en el que sostenía la sierra. Esto hizo que la parte superior se viera bien, pero la parte inferior estaba ondulada y tendría que arreglarla después con mucho trabajo de lima. Creo que es un buen momento para discutir mis selecciones de diseño e ideas para todos los accesorios. Esta hoja es para uno de mis clientes, un meteorólogo que se está retirando. Y para honrar el hecho de que era un meteorólogo, voy a diseñar la guarda en forma de nube. Y siguiendo con el tema del clima, voy a convertir los Manuki en pequeños rayos, voy a poner una brújula en la parte trasera del Kashira y voy a pintar algo conocido como el efecto Fujiwara en el Sailator, así que manténganse atentos para ver cómo resultan. Hay como un 10% de posibilidad de que ahora encaje. Oh, Dios mío. Usaré el espaciador en el próximo ajuste, pero este es uno de esos pasos que si vas muy rápido todo quedará tambaleante. Así que me tomé mi tiempo para asegurarme de que estaba perfectamente ajustado al tang. Este es el alcance de mi equipo de carpintería. Necesito hacer más cinceles de punta de toro. Son cinceles regulares con un poco de ángulo y la parte inferior ligeramente redondeada para que no tallen perfectamente planos. También forjé un cuchillo de talla, pero al final opté por usar uno de mis cuchillos de bolsillo, que resultó ser una mejor opción en ese momento. Utilicé el sello CrewForge 5 para las forjas y realicé un temple de antorcha rápido ya que no planeaba someterlos a mucho abuso. La madera tradicional para el mango y la guadaña es la madera de magnolia, pero al no tener acceso a ella utilicé la alternativa, el álamo. El álamo es suave y fácil de cincelar. Tenía esta tabla en mi garaje, lo que significa que estaba perfectamente seca. Para prepararme para el tallado, obtuve 2 piezas de madera de 1 pie de largo y las lijé en la amoladora dejando las frentes lo más cuadradas posible. La izquierda a la derecha. Solo para recordar cómo elegí izquierda y derecha. Vaya, esa es la línea más recta que he trazado. Sonido de cincelado. Está muy malditamente cerca. Con la ranura tallada y la espiga encajando, era hora de pegar estas 2 piezas. Siempre me he preguntado, al ver a la gente pegar mangos así, ¿cómo evitan que el pegamento se escurra hacia el centro donde debería estar la espiga? Decidí que después de pegarlas y sujetarlas, mientras el pegamento se secaba, metería y sacaría la espiga del agujero para eliminar cualquier residuo de pegamento adherido a la espiga. Así que hacerlo de manera que todo el espacio negativo sea ocupado por la espiga, sin que el pegamento ocupe ninguno de los espacios. Después de secarse durante 24 horas, era hora de dar forma a la pieza del mango. Dibujé líneas en el exterior para marcar la ranura de la espiga, luego le di forma aproximada con la sierra de banda. El tsuka debe medir 9 pulgadas y media de largo, u 8 sun. Una lección que he aprendido sobre el diseño de mangos es que debe ser ovalado con un perfil delgado. Y esta es en realidad la razón por la que no creo que sea una buena idea usar guantes al trabajar como herrero, y eso es porque los guantes añaden un grosor extra al mango, y el grosor extra hace que tu mano se acalambre más, te da menos resistencia, simplemente todas las cosas que podrían ser malas de un mango se acentúan con el guante.
Vaya, puedo ver esa línea. Para ahorrar tiempo y eliminar el material voluminoso en este mango, lo llevé a la sierra de cinta y arranqué alrededor de 1/4 de pulgada de los lados. Para dar forma a este mango, primero rompí las esquinas. Creo que esta es una de las mejores formas de comenzar a dar forma al mango, porque si intentara inmediatamente pasar de rectángulo a redondo, no podría realmente medir la profundidad de ese redondeo, y tendría un mango bastante extraño, que no podría asegurarme de que sea realmente simétrico. Al romper las esquinas puedo bloquear la forma y asegurar que todo esté donde debe. Cuando la forma estaba casi lista, la terminé con la lima. La lima es menos agresiva, lo que hizo que lijarla fuera menos aterrador, porque un deslizamiento incorrecto haría que el mango volara por la habitación y perdiera su forma. Con la forma del mango lista, es momento de comenzar con el fushi y el kashira. Voy a ser sincero, tanto el fushi como el kashira me estresaban mucho antes de empezar a hacerlos. Tras considerarlo detenidamente, opté por usar lámina metálica para crear tanto el fushi como el kashira. Trazaría el contorno del mango en una lámina metálica, lo cortaría, crearía un anillo con más lámina, los soldaría juntos y los molería hasta que quedaran planos. Elegí este método porque no requería crear herramientas adicionales, y ya tenía más experiencia con la soldadora. Oye, ¿mirarías eso? Sin embargo, este método de soldadura dificulta crear una kashira ligeramente redondeada. Iba a elegir fushi y kashira planos, por lo que no era muy relevante, pero si fuera a hacer uno redondeado, probablemente usaría el método de extrusión. Esto es chapa metálica, así que puedo hacer esto. Oh, en realidad no se dobla tan fácilmente. Oh, bien, de alguna manera necesito conseguir que esto se forme perfectamente para que se quede fuera de esto. sin romperse. ¿Esto? A nivel superficial pensé que esto sería bastante fácil, pero después de intentar con un martillo golpeándolo en el cuerno, ninguno de estos estaba funcionando bien, así que lo llevé al tornillo de banco y luego lo doblé con un par de alicates. Tengo que dar crédito donde se debe, aunque obtuve esta idea de Tyrell Knife Works. No pude encontrar ninguna forma de hacerlos más que el método de extrusión y tal vez fundición. Y después de ver su video, me dio la idea de intentar esto. Después de ajustar la pieza casi perfectamente al mango, llegó el momento de soldarla. Necesitaba un control motor preciso para esta soldadura, así que soldé sin guantes. Sé que no es lo mejor para mi piel, pero solo soldé durante unos 10 segundos. Tras incrustar la tapa en la banda soldada, era momento de regresarla al soldador para soldar todo junto. Después de sumergirlo en agua, llévalo a la amoladora y limpia un poco los lados. Sé que la escala de forja áspera en la chapa se ve bastante genial, pero prefiero un acabado más limpio en esta katana porque es una pieza de gama alta. Como el fushi está en la parte superior del mango, la espiga debe atravesarlo. Dado que el metal no puede atravesar el metal sin una ranura, tuve que tallar otra con la forma exacta de la espiga. Como fabricante de cuchillos de chef, creo que trabajar en estas katanas me ha hecho mejor en la fabricación de cuchillos de chef. Todas estas partes intrincadas hacen que cuando trabajo en cuchillos de chef, básicamente sea como quitarme pesas de entrenamiento. Bien, quería que encajara un poco mejor. Después de conseguir el fushi que encaja perfectamente con la espiga y con el trozo de madera, es hora de llevarlo a la amoladora y darle un acabado semifinal. Coloca el fushi en el suka, empuja hasta el fondo. Hice el kashira básicamente de la misma manera que hice el fushi, excepto que después de soldar todo, no tuve que tallar la ranura para ajustar la espiga.
Porque el cajero está en la base, y la ranura va en la otra dirección. Con el Kashira, ya casi en su forma final, era momento de tallar la ranura mencionada previamente. Esta ranura será usada para el wrap de Itto después. He visto muchos Kashira con ranuras que varían desde rectángulos hasta óvalos e incluso círculos. Para el mío, quiero que sea un óvalo. Una de las cosas menos satisfactorias es usar una lima desafilada en madera blanda. Sentí como si apenas estuviera cortando la madera y también sentí que no estaba avanzando. Estoy bastante impresionado con estos calibradores, valen la pena el precio. ¿Sabes qué? Creo que necesitan más líneas. El plan con estas líneas era crear un conjunto de líneas de diseño para garantizar que la nube, con su forma extraña y orgánica, fuera realmente simétrica al dibujarla. Esbocé una guarda con forma de óvalo perfecto y utilicé mis líneas de diseño para dibujar líneas adicionales en forma de nube. El equilibrio mejoró considerablemente ahora que el hibaki y la guarda perdieron cerca de la mitad de su peso. Necesito asegurarme de mantener mi buril en el mismo ángulo porque no es igual en todo el contorno. Como ya tenía la forma de la guarda, pensé que era un buen momento para darle forma a la cepa a lo que serían al final. No hice nada sofisticado con estos, solo mantuve la misma forma del mango. Con los preparativos listos, llegó el momento de dar el toque final al hibaki. Para prepararme para tallar la saya, necesito que el hibaki tenga prácticamente su forma final. La saya debe ajustarse perfectamente al hibaki con un sello hermético. Si diera forma a la saya y luego cambiara el hibaki, perdería el sello hermético. Con la forma del baki, es hora de cortar la madera para el tallado lateral. Conseguí la misma madera, álamo, y luego corté 2 secciones largas a lo largo de la longitud de la tabla. Estaba tan emocionado porque fue la primera vez que vi la hoja de metal desnudo con todos los accesorios. Aunque los accesorios no tenían la forma final, me dieron una buena idea de cómo se sentiría sostener la hoja final, como mencioné en los comentarios de mi video haciendo Enma. Probablemente encontrarías un sentimiento bastante común, y eso era ¿por qué no hizo Asaya para Enma? Y la razón más obvia es que no tuve suficiente tiempo. Tenía un plazo de subida muy ajustado para Enma, y no tenía experiencia previa haciendo algo así. Ahora que tengo más tiempo y estoy listo para aprender, ¿por qué no hacerlo? Por ahora, lo cortaré por dentro. Es como si la madera de la superficie fuera la más dura, ya que ha estado expuesta al aire. Después de atravesar la madera superficial, no está tan mal en realidad. Con la mayoría del material de la hoja cortado, es momento de considerar el ajuste del hibaki. El ajuste del hibaki era lo que más me estresaba al hacer esta haya. Es evidente que no soy carpintero, sino metalúrgico. Tener que hacer esto en madera, donde si rompo un pedazo es imposible repararlo, simplemente me asustó un poco. Debo asegurarme de no tallar más allá de ese punto. El cuchillo que estoy usando es un Jigger MB2. Puede que no sea un equipo de carpintería tradicional, pero lo acabo de afilar y la hoja es lo suficientemente delgada para hacer cortes bastante precisos.
Completar este paso me tomó alrededor de 5 o 6 horas en total, pero fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Bastante bien. Esta cresta es el punto más grueso y es más gruesa aquí que en la mayor parte de la hoja. Así que si puedo obtener una lectura de contacto, podré saber dónde quitar material prácticamente a lo largo de toda la cosa. Tradicionalmente los fabricantes de injertos hacían algo muy parecido. En lugar de cubrir su hoja con marcador permanente, usaban solo aceite regular y metían la hoja, la sacaban y simplemente buscaban puntos brillantes. Es como limar una llave para un martillo eléctrico. Busca maximizar el contacto de superficie, pero no es necesario que sea total o te tomaría una eternidad. Creo que ya puedo encajarlo con el habaki. Espera, esto es muy emocionante. Vaya, eso es bastante hermético. No creí que en verdad pudiera lograrlo. Fue realmente genial poder sentir la hoja entrar en la guadaña y sentir toda esa área de contacto. Hizo que la guadaña se sintiera segura y que realmente estaba protegiendo la hoja. Espera, ¿cómo hice esto realmente? Eso es realmente bueno. Es tan bueno. Espera, ¿eso es tan genial, Dios mío? Lo único con lo que puedo comparar esa sensación de felicidad es... En realidad no hay nada. Soy más feliz que nunca. Aquí solo me preparo para pegar las dos piezas de la saya. Técnicamente podría perfilar y formar después de pegarlos, pero quería hacerlo antes para alinearlos perfectamente con más facilidad. Estoy un poco estresado por esto. Mientras pongo el pegamento en la saya, explicaré por qué hay esa pequeña muesca cuadrada cerca del tallado de la punta. Y eso es porque a medida que usas la saya, se llena un poco de polvo y aceite. Si no hay un lugar para que el polvo y aceite vayan, podrías arruinar el acabado de la hoja. La muesca cuadrada tallada en ambos lados ayuda a contener el polvo y el aceite extra. De acuerdo. Vaya, eso es pesado. Mientras se seca el pegamento para madera, aprovecharé para limpiar las virutas de madera del taller. No estoy seguro si es tradición que las sayas siempre estén redondeadas, como si jugara con la idea de facetear la saya. Sin embargo, sabía que iba a pintar la saya más tarde con un diseño bastante complicado, así que para simplificar eso, simplemente iba a dejarla redonda y suave. Reducir 1/4 de pulgada por lado. Quiero conservar esto. Quiero conservar esto. ¿Es para un cliente? ¿Por qué no quedármelo? Si mi cliente escucha esto, bromeaba, no te preocupes. Para dar forma a la saya, rompí las esquinas, luego tomé esas esquinas y las hice redondas. De hecho, pensaba en lo similar que es este proceso a forjar un círculo a partir de una barra cuadrada. Para forjar algo redondo desde una barra cuadrada, primero se rompen las esquinas para obtener un octágono, antes de darle la forma redonda final. Después del octágono, con cuidado, puedes pasar directo al círculo. Pero a menudo es la mejor práctica romper las esquinas nuevamente y pasar de un polígono de 16 lados al círculo. Creo que es hora de usar papel de lija en mi mano. Solo ibas a acabar la guadaña a mano con lija de grano 220. Si le das un acabado muy alto a la madera, la pintura tendrá más dificultad para adherirse después. Odiaría que lo que pinté en la madera se cayera más tarde en manos de mi cliente, así que lo dejé en grano 220. Lo siguiente es algo que prácticamente tiene estatus mítico en el mundo de la katana y eso es el envoltorio de piel de raya. Estoy creando una plantilla con cinta que envolveré alrededor del mango para tener una preforma. La colocaré sobre la piel de raya para cortar a la forma exacta y saber que encajará perfectamente.
Esta técnica no es original para mí, la robé de Ilya, pero funcionó muy bien en retrospectiva, así que no buscaré otra sabiendo que esta funciona. Rayos, ¿ya lo acorté a la longitud ideal? Con la piel de raya, no se puede simplemente colocar cualquier sección en el mango. Hay un grupo central de nódulos que son la parte más preciada de la piel de raya, y esos tienen que estar en el centro en el lado de presentación cerca de la kashira. Si los nódulos centrales se pusieran en el lado del mango, el envoltorio Eto los cubriría por completo, volviéndolos inútiles. Curiosamente, los nódulos del envoltorio Eto están hechos del mismo material que tus dientes. Cortar fue un poco doloroso y solo tenía tijeras, así que me aseguré de cortar un poco fuera de la línea para tener margen de error. ¿Eso se siente? Para lijar la resina a su tamaño final, no bastaba con ponerla sobre la mesa y empujarla hacia la amoladora. Tuve que poner un pedazo de madera debajo de ella porque la resina no era completamente rígida. La resina, al no ser rígida y carecer de madera, simplemente sería arrastrada hacia la amoladora. Con la madera debajo, pude lijarla a la dimensión exacta deseada. Realmente necesito asegurarme de que estos nódulos estén centrados. Además de envolver el hito, este proceso fue uno de los más exigentes físicamente para mis dedos. Tuve que aplicar mucha fuerza en la cuerda y asegurarme de que la resina se adhiriera sin burbujas. Como mencioné, la resina no es completamente rígida, por lo que si tiras de una parte, le da más resina a otra, y tuve que asegurarme de que eso nunca pasara. Esto es más o menos lo que se va a sentir al final, pero un poco más delgado. Con el reskin secándose, era momento de considerar el koiguchi. El koiguchi es un labio protector que se coloca en la parte frontal de la saya. La saya está hecha de madera suave, y al golpearla contra la hoja, el metal duro marcará ligeramente la parte frontal, por lo que se necesita algo más resistente. La madera de hierro que tengo aquí es una de las maderas más resistentes que conozco. La madera es densa, se hunde en el agua y tiene uno de los peores olores del planeta. Es difícil de describir, pero es rancio. Llena tu nariz y puedes saborearlo. El koiguchi que hice no es totalmente tradicional, pero mentiría si dijera que mi objetivo era hacer una construcción completamente tradicional. Mi hoja está hecha de 1084 y 5920 torceduras de damasco, en lugar de los aceros tradicionales. No me preocupa demasiado que mi koiguchi no esté envolviendo la madera, sino que esté sentado encima. Con el pegamento de madera ya seco, era hora de lijar la madera de hierro al ras con el resto de mesalla. Desafortunadamente, dado que el siguiente paso de la saya es pintar todo de negro, no podré ver la madera de hierro en el lado de la saya, pero voy a cubrir el frente de la saya con cinta adhesiva para que pueda ver la madera de hierro cuando la saya esté fuera de la hoja. Para pintarlo necesito algo con lo que sostenerlo y la hoja es perfecta porque es como... La pintura que estoy usando para cubrir la saya es simplemente pintura acrílica negra común. Quería que los huracanes que pinto en el efecto Fujiwara resaltaran al máximo, y como los huracanes suelen ser blancos, el negro era el color ideal. Oh, eso se verá genial. Siempre hablo de cosas satisfactorias al hacer cuchillos, como rociar agua jabonosa sobre los lodos oscuros que llegan a la hoja al lijar a mano, pero nada ha sido más satisfactorio que simplemente pintar la saya.
Cuando era niño, tomé clases de arte por varios años, pero nunca de pintura específicamente. Bienvenidos al aleatorio asiático Bob Ross. Si puedo hacer esto, ustedes me deben una suscripción. Con la pintura negra secándose, era hora de darle forma a la guardia para que fuera realmente cómoda. Esta es un área en la que quería mejorar en comparación con Enma. Primero rompí las esquinas, como lo hice en cada cosa que necesitaba redondear. Luego lo llevé a algunas correas de acondicionamiento de superficie. Estas correas de acondicionamiento de superficie son similares al Scotch-Brite en la parte trasera de la esponja para lavar platos. Sin embargo, están en un formato de 2x72 y puedo usarlas en mi amoladora de cinta. Luego de pasar por la grava más fina de las correas de acondicionamiento de superficie, era momento de pulirlo. En mi pulidor tenía una rueda con compuesto verde y otra con compuesto blanco. El compuesto verde es más áspero y abrasivo, lo que ayuda a eliminar los rasguños que el Scotch-Brite no pudo atrapar. El compuesto blanco es más fino y está en una rueda más suave, lo que le da un acabado casi de espejo y lo convierte en un espejo real. Es tan brillante que no puedo distinguir algunas manchas oscuras. Parecen solo reflejos. Porque mi cliente es un meteorólogo. Voy a meter algunos rayos. Entonces, ¿qué son los manuki? Los manuki son un par de adornos decorativos que se colocan debajo del envoltorio de hito y encima de la piel de rey. En realidad, hay un par de razones por las que existen los manuki. La primera de ellas es que pueden mejorar el agarre del usuario en el mango de la katana. Si miras tu mano, no es completamente plana, en realidad hay un poco de concavidad. Al colocar el manuki debajo de la envoltura, le das al mango un leve abultamiento justo donde estarían tus palmas. Como mencioné, los manuki son piezas de arte que se colocan en el mango de la katana. Pueden ser de latón, cobre, plata o incluso de oro, siendo estos últimos los más caros. Elegí el latón para mis rayos porque son un poco más fuertes y menos aterradores para trabajar que el oro. Además tienen el tono perfecto de amarillo para ese aspecto tradicional de rayo. Para enfatizar que eran adornos decorativos, biselé los bordes de los rayos. Los manuki, debido a su pequeño tamaño, pusieron a prueba mis taburetes de molienda. Satisfecho con las facetas, era hora de pulir y darle ese bonito brillo. Lamentablemente, los manuki están mayormente cubiertos por el envoltorio de hito, pero eso no implica que debajo de ese envoltorio no puedan estar intactos. Con la piel seca en el mango, era momento de comenzar a envolverla. En mi opinión, el envoltorio de hito en el mango de una katana es más definitivamente katana que el hamon en la propia hoja. Existen muchas formas de colocar los hamon en las hojas, pero el envoltorio de hito es puramente katana japonesa. Tuve que considerar varios aspectos al envolver el mango. Lo primero que debía tener en cuenta es que el envoltorio de la katana tiene que estar bajo mucha presión con el tiempo, ya que al usar el mango comenzará por aflojarse, y si ya no tiene mucha tensión, se aflojará demasiado y el manuki se caerá. De alguna manera necesito hacer el envoltorio con el manuki debajo de aquí. Lo puse en el lado equivocado, vaya. Tengo que empezar con él aquí arriba y bajarlo. Además, los diamantes entre las envolturas deben ser aproximadamente del mismo tamaño. Si fueran más grandes en un lugar y más pequeños en otro, se vería realmente desordenado. Los giros ya necesitan estar ahí, puede que no parezca, pero la mayoría de la envoltura del caballete es en realidad muy simple. Es el mismo nudo una y otra vez, la parte complicada es el nudo en la parte inferior del mango. ¿Es el alambre enganchándose en algo? Puede ser un poco difícil de visualizar, pero en realidad hay dos partes en el nudo al final del mango. Hay una en el lado ura y una en el otro lado, olvidé el nombre del otro lado.
La parte realmente difícil de este nudo es que tengo que hacerlo cuando todo está súper apretado, así que simplemente tirar del hilo debajo de otro hilo es realmente difícil. Sí, piden adhesivo en esta parte del nudo, en caso de que te lo preguntaras. Ahora necesito hacer que esto pase por debajo. Por favor. Sí. Debo meter un pequeño montón de papel allí. Este aún es algo grande. Montón de papel. Sí, el montón de papel hace que no se suelte. Bien, así que lo último que necesito hacer es atascarlo aquí debajo. Habiendo terminado con el mango, era hora de perforar el agujero y alinearlo perfectamente con la espiga para que, después de poner un pasador allí, todo quede apretado y la hoja esté casi lista para usar. Creo que si tuviera que hacerlo de nuevo, habría perforado los agujeros antes de hacer cualquier envoltura de hito, y eso es porque no quería tener que preocuparme de que la broca se hundiera en la envoltura de hito y tener que empezar de nuevo. El pasador que une la katana se hacía tradicionalmente de un trozo de bambú duro llamado susudake. No tenía acceso a nada de eso, o al menos a corto plazo, así que decidí hacer el primer pasador que hice de madera negra estabilizada de Tasmania. Nota mi cuidadoso uso de la palabra primero allí. Este pasador en realidad era bastante bueno, pero una vez que lo puse e intenté sacarlo, el pasador se partió. Hice otro pasador de mi carta vintage fuera de cámara y funciona perfectamente. Quizás te preguntes, oye Jesse, ¿por qué limpias tu espiga para tu marca de fabricante? ¿No se supone que debe estar en la hoja? Lo que pasa con las marcas de los fabricantes en las katanas japonesas es que en realidad se supone que deben estar en la espiga. Las katanas son desmontables, por lo que la espiga no está oculta a la vista, a diferencia de un Bowie, donde si lo pegas con epoxi al mango, no lo verás de nuevo. En esta etapa de la fabricación de la katana, estaba cerca de terminar el proceso. Aún me faltaban algunas cosas por hacer, pero eso no significa que no pudiera ver la luz al final del túnel y notar mi progreso. Con la marca del fabricante grabada, era momento de considerar grabar mi patrón de damasco. Fuera de cámara hice un par de cosas, la primera de las cuales fue que lijé la hoja hasta obtener un acabado de 600 granos. Era un acabado prístino de 600 granos con rasguños paralelos, y también hice 2 tubos ABS adicionales. Uno era para café más tarde, pero el otro para una solución de bicarbonato de sodio. El tubo de bicarbonato de sodio sería para neutralizar el férrico después del grabado férrico. Esto haría que no tuviera que preocuparme por ningún sobregrabado. Después de lavar la hoja repetidamente con jabón para platos, era momento de sumergirla en la solución férrica. Después de 3 semanas de trabajo, pude ver el patrón que puse en la hoja. Temporizador de 2 minutos. ¿Sabes esa tormenta como en Júpiter? Cada uno parece una tormenta. La solución en la que acabo de sumergir la hoja era algo llamado cloruro férrico. El cloruro férrico se come el metal y también graba un poco de profundidad en la hoja. Me gusta un poco de Chateaubriand en mi acabado de damasco, y la única forma de lograrlo es con cloruro férrico. Si solo hiciera un grabado con café, tendría un bonito contraste oscuro y blanco, pero sin profundidad en el borde, se sentiría como una superficie plana. Después de limpiar los óxidos oscuros, lo que ves aquí es un acabado de contraste realmente bajo en el damasco que algunas personas prefieren.
La profundidad persiste, pero sin contraste de color. Después de quitar todos los óxidos de la hoja y del lomo, hice un segundo grabado de núcleo de hurón para lograr una mayor profundidad. Contraste que viene solo de la profundidad. Con los óxidos eliminados de los bordes con cloruro férrico, finalmente llegó la hora del grabado de café. Creo que es aquí donde el acabado damasco obtiene la mayor parte de su esencia. Así como la hoja obtiene su alma del temple, el acabado damasco la obtiene del grabado de café. Al grabar café, tuve que considerar algunos aspectos, como el uso de agua destilada. Usar otro tipo de agua añadiría minerales e impurezas al café que afectarían ligeramente el sabor. También me aseguré de no retirar la hoja del café demasiado pronto. A veces, el acabado húmedo hace que parezca más oscuro de lo real. Si sacas la hoja del café un poco antes, no lo notarás, pero luego será mucho más clara de lo debido. Mientras la hoja se grababa en el café, era momento de pensar en el diseño para la saya. Mi cliente me dio una buena imagen de referencia para el efecto Fujiwara que quería, así que pasé mucho tiempo comparando la imagen con mi pintura para asegurarme de que fuera lo más representativa posible del efecto. Con la pintura en el costado, secándose y la obra de arte completa, era hora de comenzar la última pieza de la construcción. Grabar una brújula en la parte inferior de la kashira con un símbolo del norte apuntando hacia el espinazo de la hoja. Realmente creo que esto une toda la construcción y ayuda a acentuar el hecho de que esta hoja es para un meteorólogo que se retira. Las palabras no pueden explicar lo genial que creo que se va a ver esto. Pero sí, con todo dicho y la hoja llegando a su fin, espero que hayas disfrutado el video y también el metraje adicional. Ah, um, Ups.